Bueno, pues vamos a iniciar y pues el día de hoy tenemos con nosotros a la nutrióloga Karen Yareli Martínez González. Ella es egresada de UABC, y al médico Fernando Álvarez Medina. Él es médico general en UABC y actualmente es residente de segundo año en la especialidad de anestesiología en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Chihuahua, avalado por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y pues les vamos a realizar una serie de preguntas, y para que pues entren en contexto, nosotros estamos trabajando en un proyecto y nuestro proyecto es realizar una línea de postres saludables para las personas que tienen problemas de hipertensión, diabetes, sobrepeso, y pues como son ustedes expertos en medicina, queremos aclarar algunas dudas que nos surgen de acuerdo a lo que estamos haciendo, o sea, saber si lo estamos encaminando de una buena manera, si nos hace falta algo, todo eso. Entonces, pues me gustaría hacer las preguntas y que ustedes dos nos fueran contestando con lo que, pues sí, o sea, con el conocimiento que ustedes tienen, y para ir nosotros recabando toda esta información. Pues nuestra primera pregunta sería, ¿es necesario que las personas diabéticas, hipertensas, obesas, eliminen el 100% de los azúcares, y por qué? Ok, mira. Esta es una pregunta que va dirigida más al área de nutrición. Sin embargo, yo con el conocimiento que tengo respecto a esas patologías, lo que te puedo comentar es que no necesariamente una persona que es hipertensa debe eliminar el 100% de los azúcares, ni tampoco las personas que son diabéticas deben eliminar al 100% los azúcares. Para empezar, hay que definir qué es la hipertensión y qué es la diabetes, para que puedan entender cuál es el tipo de nutrientes, por así decirlo, que pudieran restringirse no en su totalidad, pero sí en un determinado porcentaje. Esos porcentajes los calculan de manera más precisa los nutriólogos, pero sí se puede orientar un poco sobre qué tipo de alimentos hay que restringir y qué tipo de alimentos hay que agregar para sustituir esa ausencia, ¿no? Entonces, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad eh, metabólica. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo son todas las reacciones químicas que se producen en el organismo para poder asimilar los nutrientes que obtenemos durante la alimentación. En la diabetes hay un problema que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué sucede? En el organismo, las células tienen receptores
Esos receptores son para una molécula que produce el páncreas, que es la insulina. Al momento de la insulina unirse a estos receptores de la célula, permite la entrada de glucosa. La glucosa es una molécula más pequeña de azúcar. Y cuando tú ingieres eh, carbohidratos, como por ejemplo harinas, pan, por ejemplo, lo que mencionas de los pasteles, esos son carbohidratos. Esos carbohidratos en el organismo se convierten en glucosa. Y la glucosa es un sustrato que al momento de entrar a la célula, a partir de la insulina, se va a producir energía. Pero en la diabetes no sucede esto. Como las células del organismo resisten a la insulina, la glucosa no se puede introducir a la célula y no se produce la energía que realmente se necesita. Más bien se acumula esa glucosa a nivel sanguíneo y eso produce problemas a nivel de tejidos, en todos los tejidos renal, en el tejido hepático, en el cardiovascular, etc. Entonces, respondiendo a la pregunta, si si todas las personas diabéticas e hipertensas deben de restringir los azúcares, no. Los diabéticos deben de restringirlos en un determinado porcentaje por esa situación. Los hipertensos no necesariamente, pero para eso el profesional que se encarga de especificar los porcentajes de nutrientes, en este caso los azúcares, es el nutriólogo. No sé si con eso se contesta un poco la pregunta. Sí, sí, claro que sí. Y pues no sé si Karen, que ella es la experta en esto, nos podría ayudar con los porcentajes. Muchísimas gracias, la respuesta está súper completa, pero sí nos gustaría como saber como qué porcentajes, como me lo comentas, que debe haber un porcentaje para para cada patología de estas personas. Y de hecho, no nada más para la patología, sino eso depende de cada persona, de sus medidas antropométricas, como por ejemplo el peso, la talla, los pliegues. Todo eso son situaciones que el nutriólogo mide y en base a eso se obtienen ciertos porcentajes de nutrientes que debe de ser para cada persona, más aparte la patología como tal. Ok, ok. No sé si Karen pues nos escuche por ahí. Si no, Sí, está bien lo que dice el doctor. Es solamente que, pues no te puedo decir como que específicamente el porcentaje porque va a depender de cada persona. O sea, si está enfermo, si no está enfermo, si es saludable, si no es saludable. Entonces, no, para responder tu pregunta es un no, no se necesita eliminar 100% las azúcares porque todo en exceso hace daño. Entonces necesitamos o poquito o mucho, pero nunca restringir totalmente. ok. Inclusive las personas que son diabéticas, perdóname por tomar la palabra, si tú les restringes en su totalidad el consumo de carbohidratos, puedes producir algo que se llama hipoglucemia, ¿sí? Y esos pacientes presentan síntomas neuroglucopénicos. ¿Qué es esto? Son síntomas que se relacionan con bajas concentraciones séricas de glucosa, que puede pasar síntomas neurológicos, pérdida del estado de conciencia, deterioro neurológico, alteraciones de los reflejos osteocavernosos, etc. Entonces, así como dice nuestra compañera, el, el restringir al 100% los carbohidratos en una persona que es diabética puede producir también alteraciones. Sí se deben de restringir, pero no al 100%. Ok. A ver, ¿cuánta cantidad de azúcar tiene permitido consumir una persona diabética, hipertensa, obesa o incluso una saludable que se quiere cuidar? O sea, ¿hay una cantidad necesaria? No, no es una cantidad necesaria. Aquí, como comentó nuestra compañera, hay que evaluar lo que te comenté, que son las medidas antropométricas, valorar la patología de la, de la persona, valorar hábitos higiénico-dietéticos
en base a todo, a valorar el estado energético del paciente, valorar la actividad física que realiza el paciente. O sea, no se puede especificar un porcentaje si no se ha valorado de manera clínica y bioquímica el estado metabólico de un paciente. Okay. O sea, no se puede dar así a simple vista, sino se tienen que valorar ciertos factores para poder Exactamente. determinar. Así es. Okay. Así es. En términos generales, o más bien en términos médicos, tal, hay rangos de glucosa a nivel sanguíneo, ¿sí? Y hay otras pruebas que nos permiten valorar cómo estuvo durante un mes ese paciente respecto al consumo de carbohidratos. Esas son cuestiones un poquito ya médicas, como por ejemplo la hemoglobina glucosilada. Esa nos permite estimar un porcentaje de glucosa en un promedio de un mes y nos permite saber cómo está la resistencia a la insulina en ese paciente. A nosotros nos permite determinar si incrementamos la dosis de hipoglucemiante o de insulina en base a esas pruebas. Y lo que corresponde a porcentajes y cantidades y tipo de nutrientes para sustituir la ausencia de carbohidratos o la disminución de carbohidratos, pues ya le corresponde a nutriólogo. Ok, ok. ¿Qué tipo de azúcares son mejores para la ingesta de un paciente con hipertensión o con todas estas características que hemos estado hablando? Ok, para el hipertenso como tal, pues no hay un azúcar específico. Para el diabético, pues todos los azúcares que son de forma procesada, pues son azúcares que no se metabolizan adecuadamente. Se prefieren los azúcares que son, le podríamos decir, azúcares complejos, azúcares que tienen que pasar por el proceso bioquímico para desdoblarse. Son los azúcares normales, los azúcares que vienen en las harinas, en las grasas, en diversos tipos de alimentos. Pero en realidad los azúcares que más, se podría decir que más daño pudieran generar son los azúcares procesados. No sé aquí la nutrióloga si nos puede ayudar con eso. Es un tema que va más encaminado para ello. Ajá, pues sí, los que son más recomendados para pacientes con estas patologías son los complejos. Y totalmente sería pues los frijoles, los granos enteros, las harinas integrales, los panes de caja hechos con harina integral, las pastas de harina integral, todos esos, y pues evitar los azúcares simples que elevan muy rápido la glucosa en sangre, que serían pues los que todos conocemos, ¿no? Las galletas, el azúcar blanca refinada, el azúcar de mesa, todos esos. Sí es. En la cuestión, veo que manejas, que mencionas mucho el paciente hipertenso. O sea, el paciente hipertenso, la causa de la hipertensión es multifactorial. Entonces, ¿qué sucede con el paciente hipertenso? Un paciente que incrementa la resistencia vascular. Normalmente las arterias tienen un diámetro. Ese diámetro permite un flujo sanguíneo determinado para poder generar perfusión tisular, o sea, flujo sanguíneo a nivel de los tejidos para que puedan realizar todos sus procesos metabólicos. El paciente hipertenso, esa resistencia está muy incrementada. ¿Y qué sucede? Pues la perfusión o el flujo sanguíneo a nivel de los tejidos está alterada. Entonces, generalmente el paciente hipertenso es un paciente que o ya es diabético o tiende a desarrollar diabetes conforme pasa el tiempo.
pero un paciente hipertenso puede mantener cifras de glucosa apropiadas, por lo que no va dirigido el hecho de tratar de disminuir los carbohidratos por su patología como tal, sino para prevenir la relación que existe entre hipertensión y diabetes. Para eso es la reducción a determinado porcentaje de los carbohidratos, no porque sea hipertenso, sino por el riesgo que tiene de desarrollar diabetes a corto plazo simplemente por ser hipertenso. No sé si me di a entender en ese punto. Sí, 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 claro que Sí. sí. Ok, bueno, nuestro público al que queremos ir dirigidos sería como personas que se quieren cuidar de tener este tipo de enfermedades o personas que ya la tienen, las personas hipertensas, obesas o con diabetes. Ese Sí, tipo de características son las que buscamos, que son las que muy bien. sabemos que podrían consumir más esta línea de productos. Ujú, Okay. muy bien. ¿Qué tipo de postres o comidas recomiendan para este tipo de personas? Ujú. Ahí ya es como un ámbito de nuestra compañera. Ok. Pues yo siempre recomiendo los hechos en casa. Siempre, siempre va a estar en primer lugar eso. Porque vas a saber qué ingredientes tiene, qué cantidad tiene. Pero si estás fuera de casa, pues como les dije ayer, siempre revisar los ingredientes, más que estar revisando, por ejemplo, agarras el empaque y por enfrente te puede decir pues que es súper saludable y que nada más trae X cantidad de calorías, que no tiene azúcar, que no tiene carbohidratos, pero le das la vuelta y en los ingredientes dice un montón de cosas que ni siquiera sabemos qué es. Entonces ahí puede venir azúcar disfrazada, puede venir carbohidratos con otros nombres. Entonces siempre hacerlo en casa o elegir un producto que no tenga más de 10 ingredientes. Lo ideal sería 5 para que sea totalmente limpio y que no pase nunca de 5 gramos de azúcar por porción. Ok. Ok, ok, perfecto. Am, ¿Cuál es la cantidad de calorías que debe de consumir una persona, ya sea una persona saludable, una persona diabética? ¿Cuál sería la cantidad adecuada para poder mantener su salud? El dato específico no lo tengo, pero en realidad, como nosotros no nos encargamos de la nutrición del paciente como tal vez ahí ya sería una cuestión más de nutrición, de los licenciados en nutrición. Ok. Y pues no hay una cantidad específica para como normal. Yo sé que siempre escuchamos que de 1500 a 2000 kilocalorías es lo más saludable, pero depende totalmente de la persona, de su actividad física, de su patología, de su estilo de vida, de todo eso. Entonces no hay una cantidad específica, pero si quisieras como alguna cantidad, pues siempre entre 1500 y 2000 kilocalorías. Ok, ok. Mm, Las harinas, ¿cuáles serían las recomendables para poder realizar nuestra línea de productos y que sean dentro de los estándares de comida pues saludable, que tengan los mejores nutrientes para este tipo de personas? Pues las Pues harinas que comenta la compañera, ¿no? Son harinas que proveen carbohidratos complejos. No sé, nuestra compañera. ajá, como había dicho, hasta el final podemos dejar la harina integral, porque pues aunque sea harina integral, pues sigue siendo harina, entonces es un carbohidrato. En primer lugar, yo siempre pondría la harina de almendras, que pues es una grasa, entonces no va a elevar los niveles de azúcar en sangre y pues no va a aportar carbohidratos. Y de ahí pues podría ser cualquier otra harina, no sé, de garbanzo, de quinoa, de amaranto, de linaza, de avena también puede ser, pero yo dejaría hasta el final la harina de avena y la harina integral. Ok. Mm, ¿Cuánto chocolate
o qué tipo de chocolate recomendarían para este tipo de postres? Pues Mira, tampoco hay una... Ajá. digo, nuestra compañera es la que nos Ah, puede ok. contestar. Sí. Pues no hay una cantidad como exacta, puede ser entre 7 y 20 gramos, pero pues es muy difícil que estés contando, ¿no? Como cuánto chocolate llevo, no sé. Entonces, para mejor calidad del chocolate, pues el que sea negro totalmente, sin leche, sin azúcar, sin ningún edulcorante, siempre buscar que sea más del 65% de cacao. Y pues es igual para personas saludables, para personas obesas, hipertensas, no importa. Ok. Mm, ¿Qué actividad física recomiendan para este tipo de personas para que puedan tener una ingesta de postres? O sea, para que esté bien que coman estos postres, pero al mismo tiempo con esa actividad física a la persona no le vaya afectando su salud. Mira, bueno, me permito tomar la palabra. Claro. Decir, especificar qué tipo de actividad eh, también es un poquito acelerado, ¿no? Hay que determinar qué tipo de enfermedad metabólica tiene, Okay. qué medicamentos utiliza, porque puede utilizar hipoglucemiantes orales o puede utilizar insulina. En este caso, la vida media de esos dos medicamentos, ¿qué es la vida media? O sea, es el tiempo que se requiere para que la mitad del fármaco que se utiliza pueda ser eliminado. Entonces, hay que determinar qué tipo de medicamento utiliza, hay que determinar índice de masa corporal, las medidas antropométricas, ver eh, el tropismo muscular, o sea, qué tan adecuado tono muscular tiene, qué tan adecuada eh, función articular tiene la persona para poder determinar qué tipo de actividad física. Entonces, para eso, pues hay que determinar esas situaciones. Y dos, hay que ver eh, también qué tan avanzado está el problema cardiovascular, porque si tú pones a hacer una actividad intensa a un paciente hipertenso y diabético con una función eh, cardiopulmonar reducida, pues puedes producir infartos, puedes producir alteraciones en diversos tejidos. Entonces, no es nada más, ok, es diabético hipertenso, le vamos a dar este tipo de dieta y va a ser actividad física a libre demanda, no. Hay que ver cuál es la función cardiovascular y hay que ver cuál es la función pulmonar también. Ok. No sé si Karen quiera agregar algo o... No, está bien. Así, pues es lo mismo que yo les había dicho, pero en otras palabras. Ok. Entonces es como si el paciente puede, por ejemplo, para mí el mejor ejercicio pues es levantar peso porque fortaleces los músculos y después en segundo lugar sería el cardio. Entonces, pero si el paciente no puede levantar peso porque, no sé, está dañado sus rodillas o no tiene suficiente fuerza, tiene mucho sobrepeso, pues entonces es ir buscando conforme al paciente, es ir acomodando la actividad física conforme pues él pueda hacerlo. Ok. Así es, inclusive hay ocasiones en los que el tratamiento nutricional es tan efectivo que al momento de tener un paciente diabético con insulinodependiente, o sea, con bajo tratamiento con insulina, al realizar actividad física, la dosis esta de insulina produce hipoglucemia, o sea, hace que las concentraciones séricas de glucosa bajen a más de lo normal y producir síntomas neurológicos. Entonces, hay que estar valorando constantemente al paciente en cuanto a su estado nutricional y los fármacos que está utilizando. En estos casos, por ejemplo, cuando el tratamiento nutricional es muy adecuado, eso nos ayuda a nosotros para poder disminuir la dosis de hipoglucemiante o inclusive de insulina.
y eso pues permite que el paciente regrese a su estado metabólico de forma más acelerada, a su estado metabólico basal, pues sin requerir tanta dosis de hipoglucemia. Ok, ok. La siguiente pregunta, ¿qué frutas recomiendan para que tengan menos azúcares que podamos utilizar en esta línea de postres y que sean las mejores para las personas con estas características que les acabamos de dar? Nuestra compañera. Ujú. Sí, ajá, siempre hay que buscar las frutas que tengan el índice glucémico más bajo. El índice glucémico es como una medida de la rapidez con la que el alimento puede elevar el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, las frutas más recomendables, pues los frutos rojos en primer lugar, frambuesas, cerezas, las fresas, las manzanas y las peras. De ahí hay, no sé, unos 3, 4 frutas más, pero esas son como las que más recomendables. Y de ahí en fuera, cualquier fruta su índice glucémico es muy alto, el plátano, la piña, la sandía. Entonces, los más recomendables, esos frutos rojos, manzanas, peras y fresas. Ok. Y para que ustedes puedan recomendar o respaldar esta línea de postres con todas las características que hemos hablado a través de la entrevista, como qué deberían de contener. Pues como dije al principio, siempre que sean hechos en casa, por ejemplo, ustedes que van a hacer el proyecto, ay, me salió un anuncio aquí. Que no tiene límite de tiempo. Ok. Ujú. Siempre que sean hechos en casa para saber qué ingredientes tienen, en qué cantidad, eh, y si no, pues como ya dije, si van a hacer, si van a salir y van a comprar un postre, pues siempre buscar que sea lo más limpio posible. Entonces, por ejemplo, algún ejemplo de algún postre que ustedes pudieran hacer, no sé, sería siempre buscar mejorar la receta original, no sé, de un pastel, de unas galletas, siempre buscar cambiar los ingredientes, por ejemplo, de las harinas que les mencioné, en vez de utilizar harina blanca refinada, pues harina de almendras o harina de garbanzo, siempre ir buscando y probando los ingredientes, porque la verdad no siempre les van a quedar hechos, si cambian ingredientes igualito que al original, porque sí se batalla con los ingredientes. Por ejemplo, la harina tiene lo que es el gluten, que ayuda a que los pasteles estén súper esponjosos, las galletas. Si tú lo cambias por una harina de almendra, no te va a quedar así, no te vas a ver igual. Entonces, siempre ir probando cambiar ingredientes. Otro ejemplo de postre podría ser la gelatina, que tiene mucha proteína y para agregarle aún más proteína, no se pueden ponerle yogur. Siempre ir adecuando los ingredientes, pues que sean de mejor calidad. Siempre buscar eso, sustituir los ingredientes. Ok, ok. Y pues, o sea, de las preguntas que les teníamos preparadas ya serían todas. No sé si ustedes quisieran agregar algo más para darnos un consejo o si mis compañeras que están aquí presentes tuvieran alguna otra pregunta que haya, pues que les haya surgido a lo largo de la entrevista. Pues nada más faltó mencionar un poquito sobre la obesidad, ¿no? Okay. En México tenemos un lugar muy elevado respecto a la obesidad comparado con otros países del mundo. El paciente obeso es un paciente que metabólicamente, independientemente si no es hipertenso o si no es diabético, es un paciente que de manera metabólica tiende a generar resistencia a la insulina. El siguiente paso de la obesidad generalmente es la diabetes, ¿sí? Por esa resistencia a la insulina. Hay algo importante también que parte de
de los ácidos grasos que consumimos, y aquí nuestra compañera pues sabe un poquito más del tema. Esos lípidos tienden a producir, a irse por una ruta metabólica que produce glucosa. Y como ya te había comentado, la glucosa pues tiende a introducirse a la célula y producir la energía necesaria para pues, que las células trabajen. Entonces, el paciente obeso es un paciente potencialmente diabético. Y si es potencialmente diabético, es un paciente potencialmente hipertenso. ¿Sí? ¿A qué nos lleva esto? Al síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico se caracteriza por obesidad, diabetes, hipertensión. Entonces, la cuestión esta es tratar de manejar un poco la prevención. Si eres obeso, pues obviamente utilizar medidas preventivas, como hábitos higiénico-dietéticos, reducir el consumo de carbohidratos, realizar actividad física apropiada, de acuerdo a lo que ya mencionamos. ¿Para qué? Para disminuir ese riesgo de resistencia a la insulina y que el paciente no desarrolle diabetes y subsecuentemente hipertensión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los obesos. Ok. Karen, ¿alguna otra cosa que tú quisieras agregar o Pues me parece muy, muy, muy buen proyecto, tanto como para ayudar a las personas que ya están en esa patología, y igual para personas que pues son saludables y quieren tener una mejor opción de algún postre para pues evitar caer en eso, ¿no? Que te produzca, no sé, la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Entonces se me hace muy buen proyecto. Buena iniciativa. Ujú. Ok, pues mis compañeras que están aquí presentes, no sé si quisieran hacer alguna otra pregunta o si ya también por su parte es todo. Bueno, por mi parte quiero darle las gracias a ustedes dos, a la licenciada Karen, gracias por hacer la entrevista otra vez. Al doctor Fernando igual, muchísimas gracias por colaborar aquí, dio muy buenas respuestas y muy extensas, igual como Karen las dio. Por el momento las preguntas, bueno, las respuestas que nos dieron estuvieron muy, muy completas y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por participar. Nada. Gracias. Pues muchas gracias a ambos por compartirnos pues este tiempo, por darnos un espacio en sus actividades. Yo sé que a veces es difícil para ustedes, tienen una agenda un poquito, bueno, no un poquito, más bien muy apretada, entonces pues les agradecemos que nos hayan compartido su conocimiento para poder encaminar de manera correcta nuestro proyecto. No, Pues, por nada. Cuando gusten, ya sabes, manda el mensaje y pues ya. ok, muchísimas gracias y pues que tengan... Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Que estén Bye. bien. Bye. Bye. Bye.